siguiente presentación pues, se divide en tres momentos. Un primer momento en el que expondremos el desarrollo del portal interactivo 3D y los elementos que se tuvieron en cuenta para su creación. Un segundo momento en el cual hablaremos de los resultados analíticos y el impacto generado en la comunidad académica. Y un tercer momento, el cual será una reflexión acerca de los retos en el que la universidad suma seguir esta búsqueda de un metaverso educativo. En cuanto al contexto o marco contextual, pues entendemos esta primera revolución industrial como ese paso de la fuerza animal a las máquinas de vapor, como el ferrocarril, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ya la segunda revolución industrial la tenemos como a principios del siglo XX, donde se introduce el acero y la electricidad y la producción en masa, permitiéndonos los grandes rascacielos, los ascensores. Ya la revolución 3.0 la podemos entender al final de la década de los 50 con la tecnología electrónica, los computadores, este software básico de automatización, para entrar a finales o principios de los 90 con el internet, en esta revolución 4.0, la conectividad, la inteligencia artificial básica y estos retos que nos plantea la transición a la revolución 5.0, ¿no? Donde ya se basa en las biotecnologías, en la eficiencia energética y donde se nos invita a generar una extensión de la realidad física en mundos virtuales sin necesidad de caer en gemelos digitales. Nuestro marco conceptual pues lo basamos, la primera persona en tocar el término del ciberespacio fue el autor William Gibson con su obra Johnny Mnemonic, donde la persona era usada como USB en su cerebro para transportar 160 gigas de información, y es la primera vez que se toca el término ciberespacio, entendiendo como un mundo virtual ajeno a las leyes físicas. Luego el mismo autor William Gibson en 1984 en su obra Neuromante pues populariza este término de ciberespacio ya dentro de una trama donde una neurotoxina nos cohíbe la posibilidad de conectarnos con este ciberespacio, para que en 1992 el autor Neal Stephenson ya planteara el término metaverso como una evolución del concepto de ciberespacio y vincular al término de avatar como una identidad digital que se desarrollaría en este metaverso. Todos estos imaginarios literarios se han vuelto realidad en plataformas como Second Life, Google Street View, Sandbox, Decentraland y ahora el nuevo pues, planteado por Zuckerberg de Meta, que está aún en desarrollo. Para nosotros el portal virtual interactivo 3D es una propuesta de espacialidad virtual, interactiva, accesible, que permite explorar y acceder a la información institucional casi que de una manera de libre acceso, sin ningún costo y sin necesidad de descargar ningún aplicativo adicional, donde se busca que genere cierta motivación y curiosidad en los usuarios y donde respetamos también la tradicional iconografía de la página web que se venía presentando. Para este desarrollo tuvimos el primer reto, que fue pues, pasar estos 4 grupos de dependencias y 16 subdependencias, como lo vemos aquí dentro de la bidimensionalidad tradicional de una página web, en un escenario pues, que fuera tridimensional y que fuera una reinterpretación del urbanismo, de la arquitectura y del paisajismo que encontramos. Para esto pues, diseñamos una estrategia de 6 flancos: la investigación, la gestión, la bocetación, el diseño y modelado; un tercero, encuadres e iluminación; la cuarta, texturización y ambientación; la quinta, el renderizado y composición; y la sexta y última, pues la programación, implementación y analíticas. Esta primera fase de investigación y gestión pues, se desarrolla pues, adquiriendo los software respectivos para poder generar su desarrollo, y en un estudio fotográfico y de visitas a esta precisamente arquitectura y urbanismo que presentaba las 26 sedes a nivel nacional que presenta la Universidad Antonio Nariño, en donde buscábamos no solo reinterpretar esta arquitectura y paisajismo, sino también reinterpretar o modelar, como lo veremos más adelante, algunos elementos que estaban dentro de la memoria colectiva de la comunidad académica, como el busto de Antonio Nariño, la fuente de la sede sur y algunos buses que, como les comento, pues estaban dentro de su memoria colectiva. Para nosotros, yo soy arquitecto, es fundamental y entendemos que no hay herramienta más rápida que la mano. Y la bocetación se nos vuelve una herramienta fundamental para aterrizar las ideas. Aquí vemos el primer boceto que elaboramos para darle espacialidad, funcionalidad e ir aterrizando cómo estos 4 grupos de dependencias y 16 subdependencias se iban transformando poco a poco en unos edificios, parte de este portal interactivo. Algunos otros bocetos que nos ayudaron a aproximarnos mediante la mano a estos imaginarios tridimensionales de edificios,
que más adelante pues tomarían forma en esta aproximación al metaverso o el portal interactivo 3D. Posterior a eso, pues utilizamos la plataforma de SketchUp para, sin necesidad de planimetría, generar sobre la marcha un proceso de diseño y modelado 3D que nos permitiera reinterpretar este urbanismo y esta arquitectura, llegando como a una propuesta urbana y de una materialidad básica que no pasaba de una textura y un color, para finalmente posterior exportar este archivo en un formato .skp a otra interfaz que conocemos como Lumion, específicamente Lumion 12, donde ya lo que planteábamos eran los encuadres, buscábamos que fuera una experiencia muy real, así que basado en los estudios del Imperial College de 2014, donde la altura del colombiano promedio es de 1,71 y de la mujer 1,58, pues planteamos estos encuadres entendiéndolos como esta porción del espacio que queremos que capte el objetivo de la cámara a esta altura del colombiano promedio. Posterior a eso empezamos ya con la fase de iluminación, donde esta misma interfaz, pues mediante sus efectos, nos permite generar sol, cielos reales, reflexiones, sombras, para darle una imagen con una texturización mucho más avanzada. Cuando hablamos de texturización avanzada, hablamos de que, pues, como lo decimos en clase, si queremos simular la realidad, lo primero que tenemos más que teorizarla es entenderla y despiezarla en sus variables, que es lo que nos permiten estos software, ¿no? Finalmente, a estos materiales básicos que se usaron inicialmente se le agregan otras variables como lo son la reflexión, la refracción, el relieve, la suavidad, el desplazamiento, que nos permiten aproximarnos un poco más a lo que sucede en la realidad. En la ambientación, como les mostraba las fotos al inicio, pues virtualizamos, modelamos en 3D estos elementos que estaban en la memoria colectiva de la comunidad académica, como lo es el busto de Antonio Nariño, la fuente, los buses, para dar un imaginario más cercano y reconocible. También tuvimos una fase de diseño gráfico, se elaboraron 17 imágenes para las respectivas 17 subdependencias, en donde el color era parte fundamental para hacer como esa individualidad entre dependencias, y la silueta humana se usó también de manera expresiva para captar como el espíritu de cada una de estas subdependencias. También utilizamos 3 vallas porque a futuro la idea es vender el espacio comercial y no solo transmitir información académica que en un espíritu de constante actualización nos permita, pues, como herramienta de comunicación, transmitir la información necesaria en el momento. Finalmente tenemos un proceso de renderizado, entendiendo como el procesamiento de la imagen en un ordenador en busca de la calidad final, para procesar, pues, las 9 escenas de las que consta nuestro portal interactivo 3D, que en algún momento tenemos la oportunidad de mostrar, en una resolución que no era para impresión, entendiendo resolución como el número de píxeles por pulgada cuadrada, ya que en impresión se manejan 300 píxeles por pulgada. Aquí manejamos una resolución de 72 píxeles por pulgada para web, en una proporción, entendiendo la relación entre las partes, de 2:1, en un tamaño de 8192 píxeles de ancho por 4096 píxeles de alto. Unas imágenes livianas, pero de muy alta calidad, que a pesar de que no fueron procesadas en un ordenador de última generación, ya que era un procesador Intel Core i7 de 2.8 GHz con 32 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GTX de 256 bits, pues logramos, gracias a la correcta utilización y optimización del archivo, unos tiempos que fluctuaron entre 40 y 60 minutos dependiendo de la complejidad de la escena. Una de las dificultades que tuvimos es que descubrimos que el Lumion 12, a pesar de ser la última versión, no produce los ID de composición para Photoshop, que son estas imágenes de color que nos permite seleccionar cada material para darle una postproducción final a la imagen, así que tuvimos que procesarlos, pues, manualmente, creando archivos donde se cambiaba el material por un color básico para poder seleccionarlos. Se programaron ya en un software que se llama Cubula finalmente estas 9 escenas, en donde por medio de elementos interactivos o hotspots logramos generar este recorrido panorámico 360 y además generar unos enlaces a temas externos y que nos dieran cierta interactividad. En total, bueno, para nosotros era muy importante, más allá que generar una experiencia netamente visual, también generar una experiencia acústica envolvente, así que, como lo comentaba Stocklet en 2008, pues el sonido es fundamental para la integración del individuo con el ecosistema, ya que es parte integral de cada una de las situaciones cotidianas, y como lo menciona Cárdenas y Martineza, el sonido es fundamental para el desarrollo sensorial del ser humano. También, como lo concluía Schaffen en 1977, pues es parte de la evolución del entorno y de la sociedad.
Así que nos alineamos a la definición que nos da la ISO 2014 para los paisajes sonoros, brindando donde nos definen como ambientes acústicos percibidos, experimentados o comprendidos por las personas en su contexto, que reúnen el sonido de todas las fuentes sonoras modificadas por el ambiente. Y gracias a la Facultad de Artes y a su maestría en paisaje sonoro logramos producir y se grabaron estos paisajes sonoros en los ambientes reales de la universidad, de diferentes dependencias, para producir unos archivos MP3 que logramos vincular a las diferentes escenas de nuestro portal interactivo 3D. Más allá de la experiencia acústica envolvente, también buscamos pues, una experiencia inmersiva en escala 1 a 1, la cual se permite mediante la realidad virtual. Trajimos las gafas de realidad virtual, pero vemos que no hay muy buena conectividad, así que no podremos, pero tal vez afuera los invitemos a explorar esta experiencia en escala 1 a 1 en realidad virtual, ya que es parte fundamental de esta experiencia inmersiva y acústica. Para su implementación generamos un código HTML que se inserta en la página web de la universidad de una manera muy sencilla, y para su rastreo escribimos unos códigos de identificación que se basaban en 3 variables: la escena, la clasificación y la dependencia, los cuales pues en total fueron 166 códigos que escribimos para los 166 elementos de interactividad que presentan estas nuevas escenas, las cuales se reparten como lo vemos en esa tablita, donde la que menos presenta interacciones es de 4 y la que más presenta interacciones tiene 26 elementos de interactividad, los cuales logramos rastrear gracias a estos códigos que escribimos de rastreo. El segundo momento lo expondrá nuestra directora Sandra. Buenos días para todos. Bueno, en este segundo momento queremos exaltar los resultados que hemos obtenido con la implementación de este portal interactivo en 3D. El estudio lo hicimos entre el 1 de agosto y el 22 de octubre. El lanzamiento del portal oficialmente lo hicimos el 22 de julio. Entonces, ese estudio recoge los datos con fecha de corte 22 de octubre. Los estamos categorizando en 3 rangos, en lo que es la interoperabilidad, lo que es la visibilidad y un poco el impacto con nuestra comunidad. Entonces, en interoperabilidad era un tema que nos interesaba mucho desde el aspecto ingenieril del equipo Campus Virtual One, y es que logramos que se pueda visitar por cualquier tipo de navegador. En el estudio tenemos los datos que presentamos ahí, en donde evidenciamos que efectivamente desde varios tipos de navegadores se puede acceder al portal. Igual no es un limitante el sistema operativo, podemos acceder desde cualquier sistema operativo y también desde cualquier tipo de dispositivo, lo cual le da bastante versatilidad y cumplimos esa condición que para nosotros era importante, de que fuera interoperable. En cuanto a la visibilidad, vemos que a fecha de corte teníamos 207.748 en tan solo 2 meses de haberse lanzado el portal. Teníamos una amplia gama de visitas. Hoy en día ya se está duplicando esta cifra, lo cual es bien interesante para nosotros. Aquí tenemos las 9 escenas que corresponden al portal. Obviamente la escena inicial es la que tenía el mayor número de visitas porque también tiene el mayor rango de interactividad. Si vemos en el mundo, esta es una gran sorpresa para nosotros, la visibilidad que ha tenido ahora la universidad a nivel mundial. Todo lo que está en azulito son los países que nos han visitado, de donde podemos ya a fecha de corte 43 países nos visitaron. Aquí señalábamos en la tabla algunos que a nosotros nos llamaron la atención, porque efectivamente pues el país inicial donde tenemos el mayor número de visitas es el nuestro. Nos sigue Estados Unidos, México. En el orden en que van apareciendo en la tabla está también correlacionado con el número de visitas. Pero nos llamó muchísimo la atención que nos vean de República de Ghana, de Guyana, de Tayikistán, de las Islas Vírgenes Británicas, de Chipre, de Angola, de Países Bajos, países que nosotros no considerábamos que estuvieran, y esto demuestra que con el solo portal ya también la oferta educativa puede llegar a todo el mundo.
Tenemos aquí algunas tablas de las ciudades de donde nos visitan. Acá tenemos Colombia, no están todos, porque a esa fecha teníamos 237 ciudades que nos habían visitado. A nivel Colombia, tenemos cómo ya estamos haciendo presencia a nivel nacional en todas las regiones que aparecen subrayadas, pero nos llamaron la atención todos los municipios desde donde nos ven, cosa que hace como que la misión de la UAN en crear esa accesibilidad, pertinencia y ampliar la oferta educativa a todo el país se cumpla. Entonces también tenemos un impacto en cuanto a nuestra misión. En la comunidad académica, pues el hecho de ese cambio entre tener la industria 4.0 en transición con la industria 5.0 lo estamos logrando con este portal. Tenemos una amplia aceptación y uso masivo, intensivo del portal en nuestra comunidad académica. Se ha incrementado tanto la oferta de programas virtuales que se está trabajando como la demanda de los mismos. Nos han buscado mucho para toda la parte de extensión en cursos con empresas. Estamos trabajando con la ANDI, estamos trabajando con el Círculo de Periodistas y con otras empresas más. La proyección que estamos haciendo sobre las mismas actividades que hay en el portal, estamos ya manejando y diseñando una campaña de carrera de observación virtual a través de nuestro portal para poder socializar estrategias institucionales y puntualmente vamos a socializar temas relacionados con el proceso de reacreditación institucional, que son temas delicados pero que de esta manera pueden llamar más la atención de los jóvenes. Les doy nuevamente paso a, se me olvidaba casi nada, el impacto que ha tenido en los medios de comunicación. Nos han estado buscando permanentemente para dar entrevistas, para hacernos notas en diferentes medios de comunicación. Aquí tenemos algunos de los cuales nos han referenciado y es solo una muestra. Entonces les dejo paso nuevamente con nuestro arquitecto para que comentemos hacia dónde vamos. Bueno, y ya como reflexiones finales para terminar, son los retos que se impone la universidad para darle continuidad a esta aproximación al metaverso educativo, y uno es que ha gustado mucho en las directivas, tanto así que nos han solicitado pues que quieren vincularse a esta aproximación al metaverso para que les diseñemos ya las vicerrectorías de Ciencia, Tecnología e Innovación, la vicerrectoría académica, en donde ya empezamos otra vez el proceso de bocetación para plantear las primeras aproximaciones como esta, que van a ser las vicerrectorías, que espero que les guste a los vicerrectores, brindando como una especie de relación muy horizontal entre dependencia y subdependencias. Y ya como reto final, pues quisiéramos, aparte de la realidad virtual, que en verdad nos encantaría poder mostrársela, no sé si a la salida nos vemos, ahorita les damos el link para que naveguen un poco más de la exposición teórica, la parte práctica de lo que es este portal interactivo 3D, pues la realidad aumentada, ¿no? Entendiendo que hay tres realidades: nuestra realidad física real, la realidad virtual, una netamente computarizada, y una realidad mixta que se llama aumentada, donde se mezclan estas dos, buscando pues experiencias no solo de comunicación institucional o académica, sino, ¿por qué no?, también lúdicas. También quisiéramos vincular el desarrollo de avatares para, como lo decía Daniel Stephenson, pues darle una identidad digital a cada usuario. Y finalmente la meta a mediano plazo es vincular la tecnología blockchain, donde, ¿por qué no?, la universidad pueda tener su propia criptomoneda. Así que muchas gracias, y nunca olvidemos pues que el límite es nuestra imaginación, y como lo decía Julio Verne, cada cual vive en el mundo que es capaz de imaginar. Muchas gracias.